Shalom, shalom para ustedes. Aquí estamos de nuevo. Ministerio Casa de Oración en Misión Avivamiento y Comunidad de Guerreros Espirituales Raíces Hebreas, el regreso a casa, con nuestros directores generales Gustavo Adolfo y Cristina Ramírez, su equipo, por los cuales oramos en todo tiempo que el Eterno les esté bendiciendo grandemente y sosteniendo con su brazo fuerte por este ministerio tan hermoso que ha sido de bendición para millones de almas. Gracias, Padre, por las vidas de nuestros hermanos y de todo el equipo de guerreros espirituales en Memphis, Tennessee, a quien le damos gracias al Eterno por usarlos de esta manera tan grande y poderosa. Su servidora Leticia Herrera Pérez desde el país de México. Aquí estamos listos para grabar este tema tan importante que es aspectos de judaísmo, concentrándonos en Kabbalah y Kavanot. Muy bien, vamos a empezar con una introducción. La introducción queremos que quede muy clara y sea de bendición para todos. No es nuestra intención despertar un sentimiento antisemita ni promover prejuicios contra los judíos. Acuérdense que tenemos una tarea con ellos y es el de bendecirlos y de orar por ellos, sea cuales sean sus creencias, y siempre tener en cuenta que los judíos son nuestros hermanos mayores y que de ellos viene la salvación. Así que les pedimos muy encarecidamente mucho respeto hacia ellos. No entren a contender con ellos por sus creencias o por su religión, ya que el trabajo de convencer es solo del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y no entren a atacarlos cuando ellos hablan de temas de reencarnación, de signos astrológicos, códigos bíblicos, numerología, Kabbalah, etc. La religión de ellos es extremadamente diferente a la nuestra porque ellos no tienen al Salvador, Yeshua HaMashiach. Ubiquémonos entonces y seamos muy respetuosos. Como sea, finalmente, solo el amor puede romper barreras tan infranqueables como la diferencia entre lo que creemos nosotros, los extranjeros y ellos. Solo queremos dar una muy corta información sobre aspectos muy relevantes del judaísmo en cuanto a la Kabbalah y los Kavanots, para que sepamos decidir sobre nuestra vida espiritual, ya que hoy por hoy muchísima gente está yendo al judaísmo, a la Kabbalah y a los Kavanots, y en realidad no saben la dimensión de lo que significa dar este paso. La bendición eterna está sin duda sobre el pueblo de Israel, y eso está decretado por Elohim de Israel desde tiempos inmemorables. El Santo de Israel nos escogió y el Santo de Israel los va a restaurar y les hará entender su verdad. No es nuestra tarea juzgarlos, criticarlos, ni maldecirlos, ni forzarlos a cambiar. Sea bendito el pueblo de Israel y que pronto lleguen al conocimiento de Yeshua HaMashiach para ser lavados y restaurados. Amén. Muy breve información sobre la Kabbalah. La Kabbalah, o sencillamente Kabbalah, la primera se escribe con K, doble B, y la segunda con C y una B. La Kabbalah, o sencillamente Kabbalah,
es la base de casi todas las tradiciones ocultas. Repito, es la base de casi todas las tradiciones ocultas que son administradas por la gran mayoría de rabinos judíos, quienes son los que promueven esto y están teniendo un gran auge en todo el mundo. En los últimos años, la nueva era se ha acercado mucho a la Kabbalah y en la actualidad mucha enseñanza cabalística mística muy distorsionada se encuentra en la nueva era. La Kabbalah es una disciplina o escuela de pensamiento esotérico. El esoterismo define a lo que es incomprensible o difícil de entender. Enseña cosas que están ocultas a los sentidos y a la ciencia y que solamente es perceptible o asequible por aquellas personas que recibieron la revelación de lo oculto y lo misterioso, o personas que tienen un llamado a aprender Kabbalah. Según lo que ellos enseñan, solo vas a tener acceso a la Kabbalah si ella te llama. También enseñan que por nuestro estado actual de conciencia no entendemos cómo funcionan los aspectos de la Kabbalah. La Kabbalah, palabra de origen hebreo, significa recibir o recibimiento. Es una ciencia que conecta los eventos que parecen mágicos e insondables. Es la acumulación de cientos de siglos de las tradiciones judías y de hecho llegaron a reinterpretar las sagradas escrituras de tantas y variadas maneras que llegaron a crear una mística. Por eso hoy, cuando alguien escucha enseñanza cabalística de la Torá, por ejemplo, encuentra conceptos totalmente diferentes y llamativos, cosas nunca escuchadas. Son interpretaciones de la Torá supuestamente muy profundas y totalmente diferente a lo que las raíces hebreas sobre la Torá. La primera objeción. Un punto aquí que debemos quedar claro es que si el Padre Eterno hubiera querido que interpretemos la Torá de una manera cabalística, el Padre nos lo hubiera hecho saber, nuestro Padre Eterno. Porque así como se presenta esto, solo algunos iluminados, los cabalistas, tienen acceso al supuestamente verdadero conocimiento de la Torá. Y con este argumento, todos los demás mortales que amamos y obedecemos al Eterno, nuestro Padre, estamos perdidos en nuestra ignorancia y vamos a perecer por falta de conocimiento. Algo que sería muy injusto, ya que el estudiante de Kabbalah siempre debe ser judío, casado y mayor de 50 años, tener maestría en sabiduría, en Talmud, en Mishnah, en Gemara, etc. Restricciones que hoy ya no se respetan y se está enseñando la Kabbalah a cualquier persona que no tenga conocimiento de la Torá.
La pregunta, ¿entonces el Señor mintió? Porque hizo acepción de personas y dio sus códigos secretos muy guardados a un grupo selecto de personas, y son ellos los únicos que conocen una verdad que al resto de los hombres le es negada. Los rabinos judíos han ocultado esta enseñanza cabalística o enseñanzas en plural cabalísticas por toda la historia. Y hasta hoy muchos aspectos de la Kabbalah permanecen en secretos muy ocultos. ¿Será que esto es plan del Altísimo? Lo que hoy se sabe de la Kabbalah es en parte superficial, y además están abriendo universidades donde dan estudios comerciales de la Kabbalah. Montón de gente, mucha gente está yendo hacia la Kabbalah buscando beneficios. Lo veremos más adelante. La verdadera Kabbalah aún está muy oculta. Los entendidos opinan que la Kabbalah es directamente ocultismo, que implica el uso de fuerzas superiores ocultas para manipular a la gente, conseguir lo que se desea, obtener determinados beneficios personales, a veces en dañar o detrimento de la otra persona. Ellos dicen que es imposible conectarse con las fuerzas superiores, a menos que el hombre cambie su moral interior corrupta y deje su egoísmo. La Kabbalah usa y manipula números, numerología, designios astrológicos, las letras hebreas, los amuletos, etc. Cosas que están totalmente ajenas a la enseñanza de la Torá del Eterno nuestro Padre, y están prohibidas por Él. Hay dos tipos de Kabbalah: la dogmática o real, o la artificial o simbólica. Pero no nos vamos a detener para explicar esta clasificación. La gematría es usado por los judíos y cabalistas y da valor numérico a las letras hebreas y a las palabras hebreas para poder relacionarlas con otras palabras extrañas y así relacionar sus significados. Para nosotros, el uso de la gematría no es algo definitivamente malo. Le damos cierto crédito, pero hay veces que a través de la gematría podemos darnos cuenta de cosas muy interesantes de la palabra. Todo es cuestión de ver y retener lo bueno. Se cree que la Kabbalah apareció hace más de 4000 años, que comienza después de que el Eterno Elohim destruyó la tierra con el diluvio y se afianza en Babilonia, donde los judíos fueron exiliados por 70 años. Luego, al regresar a Jerusalén, trajeron con ellos prácticas ocultistas que aprendieron en el exilio. De eso se habla con mucho detalle en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 8. Las ceremonias secretas y rituales totalmente satánicos que se estaban llevando a cabo en las cámaras ocultas del templo
con el consentimiento de los supuestos, entre comillas, sacerdotes del templo. Y de hecho, según afirman, hasta la fecha, solo pocas personas saben lo que realmente es la Kabbalah, las fuerzas ocultas que manejan, la forma en que realmente están estructurados, las leyes bajo la cual actúan y cómo nos influyen. La Kabbalah posee el mapa o el conocimiento de todas las fuerzas ocultas que supuestamente nos gobiernan y enseñan cómo desarrollar un sentido espiritual para percibir y manejar estas fuerzas. Aunque mucho de lo que se enseña como Kabbalah hoy está muy distorsionado y corrompe métodos de la Kabbalah verdadera. Según su único propósito es conducirnos a la revelación del Creador mientras vivamos. La Kabbalah pronuncia que, entre comillas, tal como es arriba, es abajo, que todas las cosas son una y que no hay otro Dios fuera de nosotros mismos, que la tierra es una unidad y nosotros colectivamente somos unidad y no hay otro Dios fuera de nosotros. El cielo y la tierra son unidad y nosotros mismos somos colectivamente Dios. La tierra es Dios, las estrellas son Dios, la naturaleza es Dios, todo es uno, todo es divino. El libro del esplendor o el Zohar, se escribe Z-O-H-A-R, Zohar, que es por excelencia cabalístico, ofrece llamativas y extravagantes interpretaciones del significado interior de la Torá, cosas difíciles de entender y que no pasarían por la mente de una persona común. Así que esta doctrina está uniendo a todas las religiones en una sola. Estas doctrinas, enseñanzas, en realidad muy antiguas, sistema del viejo paganismo ancestral, hoy por hoy son revolucionarias y pueden atraer a los más codiciosos y hambrientos de dinero y de poder. Por eso, por lo tanto, estas enseñanzas de los nefilines sumados al paganismo babilónica jamás se han extinguido. Es más, cada vez fueron cobrando más fuerza en el mundo. Estas enseñanzas estuvieron entre los hijos de Israel casi desde el principio de los tiempos y sigue afirmándose y ganando fuerza cada vez más. Por eso, en el tiempo de Yahshua, la Kabbalah se practicaba con toda normalidad. Los representantes y patrocinadores eran los fariseos, que habían tomado el templo con sobornos a los romanos y se hacían llamar sacerdotes. Inclusive Caifás era el sumo sacerdote, pero eran falsos. Ellos estaban muy corruptos espiritualmente, llenos de injusticias y de maldad. Pero hay algo tremendamente llamativo que Yahshua dijo a los falsos sacerdotes del templo. En Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos
y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Seguimos leyendo en Juan 8:43 al 45. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me crees? Juan 8:43 al 45. Yeshua habla que ellos, los fariseos, eran de la descendencia de serpientes. Es muy llamativa esta afirmación porque sugiere mucho. No creemos que sea lenguaje figurado, sino es lenguaje real y literal. ¿Quiénes eran los ancestros de los fariseos? Serían descendientes de los nefilines y por eso los llamó literalmente serpientes. Hay algo en la descendencia de ellos que Yeshua excreta. Entonces ellos no eran verdaderos judíos, pero se hacían pasar como tales. Aparte de esto, Yeshua trata a ellos directamente como ocultistas, servidores del mismo a Satán. Muchas de las celebridades de Hollywood son cabalistas. Los caracteriza el uso de la pulsera de hilo rojo. Cada vez la cabalá de hoy gana más adeptos, porque la cabalá actual ofrece los medios para tener poder y dinero, aunque pudo no haber sido hacia el principio, cuando la cabalá buscaba solo la purificación del alma para acercarse a su creador. El misticismo cabalista puede ser la base de la masonería, los rosacruces, los illuminatis, los caballeros templarios y muchas otras organizaciones ocultas. Con todos estos datos, no podemos afirmar que la Kabbalah sea aprobada por el Eterno. Es imposible. Demasiada enseñanza fuera de la palabra, demasiada tradición, cosas que nunca fueron escritas, porque lo único que el Padre Eterno nos mandó a obedecer es solo lo que está escrito. Dice Deuteronomio 28, 58 y 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Eterno tu Elohim aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia,
plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Josué 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, de Moshe, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Josué 23:6. Siguiente punto: la opresión de los ángeles de la Kabbalah. Hay gente que ha estado involucrada en la Kabbalah y nos ha reportado las siguientes experiencias. No puede dormir, ya sea por un motivo u otro. A mucha gente que ha incursionado en la Kabbalah le llega una opresión que le priva del sueño y o del descanso. Siempre aparece un motivo por el cual la persona pierde el sueño, normalmente por interrupciones externas, aunque puede haber también insomnio. La gente con experiencia reporta que esto lo hacen los ángeles de la Kabbalah, que de por sí no son novios, sino muy sutiles. De ese modo, cuando la persona no duerme, las neuronas comienzan a quemarse por la falta de sueño y pueden aparecer embotamiento, confusión, tristeza, perturbación, agresividad, ánimo variable, desesperación. Esto sucede porque la persona no tiene suficiente fortaleza emocional ni espiritual, entonces es muy vulnerable a la opresión. Nuestra conclusión personal es que la Kabbalah, algunos pronuncian Kabbalah con acento en la primera A, la Kabbalah como disciplina de pensamiento esotérico puede afectar los pensamientos y conducta de una persona, llevándole a un estado emocional alterado. Siguiente punto: la esencia simbólica. En 2 Corintios 10:3 habla sobre las armas de batalla espiritual. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en nuestro Padre Elohim, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Eterno y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Mesías. Las armas de guerra espiritual más usadas son simbólicas pero santas. Recordemos que una de las naturalezas más reveladas del Eterno en la Biblia es su naturaleza simbólica. Pero alerta, y lo vamos a repetir una y otra vez, que debes tener la guía del Ruach HaKodesh. Alerta, debes tener la guía del Ruach HaKodesh. No puedes ni debes hacer guerra espiritual
si el Ruach HaKodesh no te enseña exactamente lo que vas a hacer. La revelación de lo que debe hacerse debe ser fresca, real e inmediata. De otro modo, uno puede caer en simples rituales o fórmulas. Por favor, no rompamos la sana doctrina. Si tú no dominas la palabra, no tendrás la revelación de lo que debes hacer. No es bueno estar haciendo actos simbólicos si al menos no tienes mínimo 5 años en el conocimiento de la Torá. Debes tener un buen conocimiento para interpretar en cuanto a esencia simbólica y ser sensible a ella. La guerra espiritual es muy delicada. Aquí vamos a decir algunos datos obtenidos del Ministerio Vino Nuevo de Ángel Gerber desde Israel. Número 1, libación, que es vino. Libar, hablando ritualmente, es el acto de derramar vino sobre un sacrificio en la cual el que ofrece bebe una parte primero del vino y derrama el resto. Este acto es nombrado en la Escritura Éxodo 29, 38 al 40 y Levítico 23, 12 y 13. En el sentido de presentarse ante Dios, ante el Eterno, es símbolo de un pacto de redención y alegría. Otras referencias son Deuteronomio 12:16, Joel 2:19, Zacarías 9:17, Mateo 26, 27 al 29 e Isaías 55:1. En Génesis 49, 10 al 12 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, Yahshua, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos de vino. En 1 Corintios 11, 18 al 21 dice: aunque el alcohol naturalmente en exceso es dañino y simboliza en ciertas partes, en ciertas ocasiones el pecado, como dice en 1 Corintios 11, 18 al 21. Derramar vino es libar, o sea, hablamos de libación, libar, derramar. Y aquí menciona en la página de Casa de Oración, estamos grabando sobre lo que es la Kabbalah. Ahí vienen 2 links que tú puedes entrar. Uno de ellos es qué es la libación en la Biblia y otra es la ofrenda de libación de Pablo. Punto número 2, aceite. Es un líquido graso obtenido especialmente del olivo en sentido ritual. Simboliza el Ruach HaKodesh, unción, sanidad y santidad. A través de él, del aceite, sellamos con ángeles porteros un lugar. Dice en Génesis 23, 14 y 15: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con el Eterno, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob
el nombre de aquel lugar donde el Eterno había hablado con él, Betel, casa del Eterno. Otras referencias son, lo voy a decir despacio, Génesis 28, 18, Éxodo 40, 1 al 11, Deuteronomio 33, 24, Primera de Samuel 10, 1, Primera de Reyes 19, 16, Salmos 23, 5, Marcos 6, 13, Lucas 10, 34, Santiago 5, 14 y Apocalipsis 6, 6. Siguiente punto. Derramar aceite es ungir. Punto número 3, sal, S-A-L, sal. En gran parte del occidente, la sal es sinónimo de mala suerte. Pero en la mente hebrea, la sal es sinónimo de la bendición del Eterno. Por ello dice la Escritura en Levíticos 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En Mateo 5:13 dice, y vosotros sois la sal de la tierra. La sal es uno de los símbolos más fuertes. Con ella se asola al enemigo y se establece pacto eterno de gracia. Incluso Eliseo la usó en una operación de sanidad sobre las aguas. Otras referencias son Números 18, 19, Jueces 9:45, Segunda de Reyes 21, 21, Marcos 9:49 y 50, Colosenses 4:6. Derramar sal es salar o sazonar. Punto número 4. La señal de la piedra. Esta consiste en levantar señales a manera de hitos y a manera de altar al Eterno. En Génesis 35:14 dice, Jacob erigió una señal de piedra. Colocar la señal de piedra es establecer el fundamento del reino del Mesías, sobre el cual el mundo debe ser edificado. Puede colocarse como símbolo una hilera, un altar, un verso bíblico escrito en una piedra, ungir y libar sobre una piedra o grupo de ellas, etc. Otras referencias son Génesis 28, 18, Deuteronomio 10, 1 y 2, Josué 4, 6 al 9, Josué 24, 27, Salmos 118, 2, Isaías 28, 16, Isaías 51, 1, Isaías 54, 21, Jeremías 5, 62 y 53, Daniel 2, 34, 35,
Primera de Pedro 2, 5 al 8. Hechos 4, 11. Efesios 3, 30. Y Apocalipsis 3, 17. Levantar señal de piedra es erigir. Punto número 5. Grano. Uno de los elementos más representativos de las buenas nuevas es la semilla, el grano. A través de este símbolo se está declarando crecimiento, fructificación y cosecha abundante. En Salmos 72:16 dice: será echado un puñado de grano en la tierra y en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de las ciudades florecerán como la hierba de la tierra. En Lucas 13:19 dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Para una operación espiritual con grano se puede realizar con los representativos de la Torá: trigo, cebada, mostaza. Otras referencias están en Deuteronomio 33:28, Salmos 81:16, Zacarías 9:17, Salmos 65:13. Punto número 6. La harina o harina. El producto de grano molido, útil para muchas actividades, especialmente en la fabricación del pan. Así que la harina simboliza saciar con la palabra y la acción del Eterno la necesidad humana. También tiene mucho que ver con la presentación agradable en adoración. En Levíticos 2, 1 y 2 dice: cuando una persona ofreciere libación a Elohim, su ofrenda será flor de harina, lo mejor, escogido, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y lo traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Adonai. Otra referencia sobre la harina está en Primera de Reyes 17:16, Reyes 4, 40 y 41. Número 7. Agua. El agua es un elemento clave para profetizar, descanso, limpieza, llenura del Ruach HaKodesh. Los hechiceros manejan aguas turbias o riegos, etc. Pero el agua limpia señala destrucción de impurezas y de opresiones de inmundos. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas en lejanas tierras. Proverbios 25:25. Otras referencias están en Génesis 1:2, Levítico 19:20, Salmos 23:2, Isaías 11:9, 12:3, 43:20, Amós 5:24, Zacarías 14:8, Juan 4:10, 19:34, Primera de Juan 5:6,
y Apocalipsis 22, 17. Número 8. Rollos. Todos sabemos que las Sagradas Escrituras originalmente estaban en forma de rollos. A eso se le decían libros. Todo rollo tiene que ver con declarar palabra, llevar un mensaje importante. En batalla territorial, un rollo con la palabra del Eterno es equivalente a una orden de desalojo. Cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará. Jeremías 51, 63 y 64. Otras referencias son Ezequiel 2:9, Zacarías 5:1, Ezequiel 3:1 al 3, Daniel 7:10, Malaquías 3:16, Filipenses 4:13, Apocalipsis 1:11. Hay un tipo de rollo muy simbólico en la congregación de una casa llamada Mezuzá, el cual consiste en un pergamino con los textos de Deuteronomio 6:4 y 11:3 que dice: escucha Israel, Adonai tu Elohim, Adonai uno es. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy. La mezuzá se encuentra en una cajita de cuero, de madera, de metal o plástico y se coloca en la entrada de la puerta o en el poste, en el dintel de la puerta. Esto declara que allí vive un servidor del Eterno, Elohim, y se basa en el mandamiento divino de Deuteronomio 6, 8, 9, que dice: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, si te gusta el tema de esencia simbólica, estudia a fondo este tema, no lo tomes a la ligera. No sea que cometamos un error y usemos la esencia simbólica para mal o para nuestros propios intereses. Actos simbólicos. Es impresionante la cantidad de actos simbólicos que fueron ordenados por el Eterno y que se encuentran en la palabra. Observen en estos ejemplos cómo el Eterno Elohim enseña y ordena a cada quien lo que debe hacer. Debemos estudiar muy a profundidad estos textos y entenderlos lo más que se pueda. Veamos algunos ejemplos. Número 1. La señal de la vasija rota. Jeremías 19, 1 al 12. El Eterno hace comprar una vasija de barro a Jeremías para hacer el simbolismo o la representación de la destrucción de los moradores de Judá y Jerusalén por los pecados de idolatría que ellos estaban cometiendo. Y en Jeremías 10:11 dice: entonces quebrarás la vasija delante de los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho Elohim de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se pueda restaurar más. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Podemos leer también Jeremías 32:14, Jeremías 43:9. Todos ejemplos de actos simbólicos hay que leerlos en contexto. El número 2,
los 3 golpes a tierra del rey Joás. Está escrito en Segunda de Reyes 13, 15 al 20, que dice: Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó el arco y las saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Elohim y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón del Eterno, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguna. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Número 3. Sanidad de las aguas con agua y sal en una vasija nueva. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Eterno: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Número 4. La resurrección del hijo de la tsunamita. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Eterno. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Número 5. Elías se pone en posición de parto para que haya lluvia. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a sus criados: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Él se volvió a decir: vuelve 7 veces. La 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje,
aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano del Eterno estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primera de Reyes 18, 41 al 50. Número 6. Yeshua escupe en tierra y hace barro para sanar a un ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Juan 9, 4 al 7. La lista de actos simbólicos detallados en la palabra es extensa. No podemos considerarlos todos aquí. Es muy importante estudiar sobre estos textos y recibir la revelación adecuada. Queda de tarea que respondan en los comentarios las siguientes preguntas. Número 1. ¿A quién le fue dado hacer estos actos simbólicos o proféticos? Número 2. ¿Ellos hicieron los actos proféticos a través de fórmulas aprendidas o fueron revelaciones inmediatas del Padre? Número 3. Estas personas que hicieron los actos proféticos fueron gente especial, madura, íntegra, consagrada y con conocimiento. Número 4. ¿Qué tú crees necesario para llegar a la estatura espiritual, para hacer esencia simbólica o actos proféticos? Lo pueden hacer los neófitos, los que no saben nada, que apenas tienen 2 o 3 años en el conocimiento de la Torah. Queda de tarea. Esperamos su respuesta antes de pasar al siguiente nivel. Sus comentarios son importantes para nosotros. Kabbalah y Kevanots. Los Kevanots son equivalentes en parte a la esencia simbólica y los actos simbólicos que acabamos de mostrar, pero se encuentran dentro de la Kabbalah y como herramienta importante para obtener beneficios o favores del Altísimo mediante fórmulas ancestrales de la tradición judía que se encuentra en la Kabbalah. Número 1. La lista de lo que hace la Kabbalah es muy extensa y es muy compleja y no es nuestra intención ahondar más en este tema. Solo aquí unos pocos ejemplos. Por ejemplo, enseña en reencarnación, el alma que transmigra, que los astros pueden dar designios, que enseñan numerología, que manejan un sinfín de tipos de amuletos y enseñan el poder y la visualización de las letras hebreas. Enseñan mucho sobre ángeles, 72 ángeles en total. Y cada ángel tiene un poder que puedes utilizar. También enseña los nombres de dichos ángeles para darles órdenes según sea la necesidad o el deseo de cada quien. Es totalmente antibíblico y el Eterno nos guarda y nos libre de todo esto. En el nombre de Yeshua. Continuamos. Muchísimo cuidado. Miren aquí y constaten lo peligroso que es la invocación de ángeles cabalísticos que no son de el Eterno Elohim. Hay un link que es la Kabbalah en YouTube. Mire el video, por favor, y el comentario del video es un rabino cabalístico o cabalista serio muy conocido en YouTube. Él habla que hay un nivel de la invocación de ángeles de la Kabbalah que es extremadamente peligroso.
He visto enseñanzas muy responsables acerca de la invocación de ángeles y cómo darles órdenes para servicio. Estos casos son totalmente satánicos y pueden terminar arruinando la vida de una persona. Así que si está involucrado en la Kabbalah, uno puede llegar tan lejos y no hallar el camino de regreso. También enseñan sobre 72 nombres del Eterno y cómo manejarlo. Enseñan cómo obtener sanidad, finanzas o cualquier cosa a través de ciertos actos. Hay varios niveles y cuando más profundo se hace estos niveles, dice, le dará mucho miedo. Esto no está contenido en las Sagradas Escrituras. Para aprender todo esto uno debe estudiar esoterismo. Es como comenzar de nuevo a estudiar la Torah de una manera totalmente diferente a la conocida. Entonces las revelaciones obtenidas son el mundo de las tinieblas. No estamos en plan de criticar a nadie. Se trata de llegar a conclusiones neutras y proporcionadas objetivamente. Si la voluntad del Padre fuera bendecirnos con los conocimientos místicos, esotéricos o revelados, esos conocimientos misteriosos e insondables, entonces Él nos habría dado todas las herramientas intelectuales para poder descifrarlas y no darnos la palabra en forma de misteriosos códigos complejos y secretos. Así no la da nuestro Padre. Así que alerta, pueblo. El hombre en su soberbia trata de descubrir los secretos del Creador y se ha equivocado rotundamente. Escrito está: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es muy claro este versículo. Toda la palabra es al alcance de los simples. No tenemos que andar buscando el significado secreto y oculto de las cosas. Si hay algo que el Padre nos la quiera revelar, Él mismo nos lo revelará. Entendiendo primero esto, dice 2 de Pedro 1:20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Eterno hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Así que sencillamente dice que si tenemos un texto bíblico, profético, que no podamos entenderlo bien, que no le podamos dar la interpretación de acuerdo a la supuesta revelación que hemos recibido, esa no es forma de interpretar la Sagrada Escritura. Si Yahshua nos demuestra ejemplo de acto profético y como vimos fue el darle la vista a un ciego, escupiendo en tierra, formando barro y poniéndole sobre los ojos, este es un acto profético. La palabra no nos aclara su fundamento y cualquier cosa que digamos al respecto sería especulación. Evitemos las interpretaciones privadas. Como vemos en el ejemplo de Yahshua, así es, la orden del Padre fue para ese momento. Yahshua dijo antes de aplicar el milagro al cielo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero no solo fue Yahshua quien hizo el acto profético, también fue Abraham, Jeremías, Elías, Eliseo, gente de primera, consagrada, obediente, íntegra, y por ello tenían la capacidad de ser sensibles a las instrucciones directas del Eterno. Hoy día ya no es así, porque la gente anda a la prisa, no están quietos, no oran, no leen la palabra. Entonces la voz del Ruach HaKodesh es muy débil. Los actos proféticos son órdenes precisas del Padre en un momento dado, pero todo es en el tiempo real por revelación inmediata. No son fórmulas aprendidas. Cuando ministramos, dice nuestra hermana Cristina, cuando ministramos liberación, su esposo y ella,
han retenido esas experiencias por su inmensa misericordia. El Ruach les revela en tiempo real lo que hay que hacer para ayudar a una persona que se está liberando, pero eso solo ocurre en el entorno de la liberación. El Padre nunca, dice, nos ha mostrado a mi esposo y a mí actos proféticos para protegernos del mal, prosperar, para sanar o para afectar el comportamiento de alguien. Solo tenemos la sencillez de su palabra, que es lumbrera a nuestros pies. Es posible hacer un acto simbólico bíblico por orden directa e inmediata del Padre. Es totalmente válido. Lo que hemos enseñado de esencia simbólica, profética y actos simbólicos o proféticos tienen validez y autoridad total en la palabra. De la palabra son decretos eternos y pueden emplearse siempre y cuando el Padre Adonai te revele cómo hacerlo. Pero si te dan fórmulas aprendidas para lograr tus beneficios, para lograr dinero, salud, pareja, por un hijo drogadicto, problemas emocionales, allí todo es diferente. Ya sea que usen para sus ceremonias, aún usen para sus ceremonias elementos bíblicos, frutas, vegetales, aceites, esencias, que parece tan inofensivo, aún así se convierte en manipulación de hechicería. No creemos sea del agrado del Eterno. Busquen la verdad, hay que pensar un poco. Todo esto es muy extraño, todo esto se llama misticismo y tienen supuestas bases bíblicas que los mismos místicos la acomodan, porque según ellos se les ha revelado de esa manera. Y al principio todo coincide. Los versos bíblicos que sustentan estos cabanots son muy adecuados, pero luego luego el asunto se va degenerando y se convierte en ocultismo. La Kabbalah tiene varios niveles, como hemos visto en el video que acabo de mencionar, y cada nivel es más aterrador. La Kabbalah, ya sea Kabbalah Mashiach o Kabbalah Torah, Kabbalah real, Kabbalah artificial, todos convergen en el misticismo. No hay diferencias en sus metas, todo es esoterismo y llegan al ocultismo con el tiempo. Los Kevanot o Kabanots son fórmulas ancestrales aprendidas por el misticismo. Obran independientemente de la voluntad del Eterno. La fórmula para los Kabanots, estrictamente hablando, se obtuvieron a partir de sabios judíos que con una interpretación privada y especial de la Torá adquirieron una revelación oculta para ejecutar algún tipo de acto simbólico para lograr algo, y eso les sirvió, eso fue efectivo y les funcionó. Y esta persona se le enseñó a otro y fue también efectivo. Entonces ya se le acreditó como Kavanot y fueron recopilando en las tradiciones ocultas judíos, fueron recopilando por cientos de años. El día de hoy hay miles de Kavanots que pueden ser utilizados en las situaciones de la vida, pero si no están registrados en la palabra, en la Torá, es esoterismo, es Kabbalah, porque provienen de revelaciones ocultas contenidas en la tradición. Pero lo peor puede ocurrir es que la gente que no está lista use los Kavanots para mal o para su propio beneficio, sin ningún interés de tener una relación con el Eterno. Por eso es que debemos aprender del Ruach HaKodesh para que nos oriente el lugar y la hora en que debemos hacer una esencia o un acto simbólico. El día de hoy, si quieres dinero, la gente se hace un Kavanot para agarrar dinero y por lo general funciona. Pero ahora la pregunta del millón: ¿dónde queda la voluntad del Padre? ¿Dónde quedan las súplicas y rogativas, oraciones que se nos ordena hacer? ¿Dónde queda la obediencia y la integridad? ¿Tienes sanidad emocional? ¿Estás libre de contienda, de odio, de egoísmo, de envidia, de deseos de venganza, de traumas? No, ¿verdad? ¿Y por qué?
sencillamente porque no tienes crecimiento, ni madurez, ni conocimiento. El camino al crecimiento y madurez espiritual es un camino largo. Así es, no es mágico. Y en estas lamentablemente condiciones, cuando ya tenemos conocimiento de los Kabbalot, pronto podemos dejar de depender de la oración y de la voluntad del Padre Eterno. Y entonces, ¿cómo usamos nuestra autoridad espiritual? Ese es el punto más crítico de todo este tema. Nuestra autoridad espiritual proviene del conocimiento profundo de la palabra y la obediencia. Ser conocedores lleva bastante tiempo, tal vez muchos años. Nuestra autoridad espiritual proviene de nuestra integridad, de nuestra consagración y santidad al Elohim de Israel. Nuestra autoridad proviene de nuestra obediencia a la Torah. Nuestra autoridad espiritual proviene de nuestras emociones sanadas. Si no tenemos autoridad espiritual genuina, tendremos una vida espiritual débil y seca. Hay mucha gente haciendo Kabbalot que no sabe cómo se guarda el Shabbat y menos saben cómo celebrar una fiesta del Eterno. Tampoco mucha gente sabe cómo comer limpio, pero están haciendo Kabbalot. En el fondo tal vez solo les interesa obtener algo y nada más. Así es. Gente que hace 4 meses están siguiendo, dicen ellos, raíces hebreas y hacen Kabbalot. Hay tanta enseñanza irresponsable. Entonces, ¿cómo siguen raíces hebreas y están practicando Kabbalot? Los rabinos cabalísticos jamás permitirán ese tipo de gente en sus clases. Ellos exigen que para estudiar Kabbalah y Kabbalot, por lo menos 12 años de conocimiento de la Torah se debe tener. Pero con todo, la Kabbalah y los Kabbalot son incompatibles con nosotros y nuestro ministerio. Raíces hebreas. De verdad les digo, no le entra la Kabbalah a las raíces hebreas. No van a encontrar en nuestras páginas enseñanzas de revelación cabalística. Entonces, un acto profético que se realiza sin obedecer los mandamientos, sin santidad, sin integridad, sin conocimiento de la palabra, sin sanidad emocional, significa que está la gente en actos de brujería y hechicería. Pero hemos notado que a mucha gente les fascinan los Kabbalot. No hace falta exhortarlos. Cada quien sabe lo que hace y que siga su propio camino. Hay gente que dice que la Kabbalah tiene conceptos buenos. En realidad, una parte de la Kabbalah verdadera enseña temas de acuerdo a la Torá sobre familia, matrimonio, hijos, finanzas, sanidad del alma, vencer el egoísmo, cómo educar los deseos y temas afines prácticos que tienen una sabiduría de cientos de años de experiencia y consejos rabínicos que han ayudado y están ayudando a mucha gente para resolver problemas de su vida. Pero el asunto es tener mucho discernimiento. Si no sabes discernir, no te acerques donde se enseña Kabbalah, porque las enseñanzas están revueltas. Ellos dicen matizadas y no vas a entender qué creer o qué no creer y vas a terminar en un laberinto espiritual del cual ya no se puede salir. En cuanto a los aceites esenciales y especias, tan usadas hoy en día para sanar diversas enfermedades, solo son promocionadas por empresas que venden los aceites y ellos citan y enseñan versículos bíblicos. Eso es lo que hemos encontrado, que promocionan estos aceites porque se están descubriendo grandes propiedades curativas en los aceites. Si los usamos con ese fin, el aceite de las propiedades es válido. ¿Por qué no usar aceites esenciales que creó el Eterno para sanarnos? Hemos buscado mucho y sin duda mucho tipo de aceite nombrado en las Sagradas Escrituras y también las órdenes generales del Padre
con respecto a la fabricación y uso de estos aceites, pero no hemos encontrado el significado profético ni la función en el mundo espiritual de esos aceites, ni cómo y cuándo se usan, ni dosificación, ninguna fórmula que se sustente bíblicamente. Es algo que no sabemos y bíblicamente no podemos concluir. Pero los sabios judíos tienen un amplio conocimiento antiguo bíblico a la vez místico del tema de los aceites y especias, que no es fácil encontrar y no están disponibles al alcance del público. Ellos, a través de la mística esotérica, han definido a cada aceite su función profética y espiritual. Es todo lo que pudimos llegar a saber, así que la Kabbalah puede enseñarte al respecto. Mucha precaución, estar alerta. Y finalmente, el balance. La palabra establece algo muy interesante en la Torá. Dice Génesis 49:10. Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies hasta que llegue el verdadero rey. Todas las naciones lo obedezcan. Interprete literalmente este verso de la Torá y usted va a descubrir que la tribu de Judá, los judíos, hasta hoy día, tiene el poder y la autoridad de legislar la palabra ordenado por el mismo Elohim de Israel. Así que la tribu de Judá, a pesar de sus creencias esotéricas y místicas y sus tradiciones, ellos han hecho bien muchas cosas y aún tienen el poder para legislar hasta que el reino de Yahshua se instaure. Lo dice la Torá, y debemos ser sencillos, humildes y muy respetuosos ante esto. Así que no tenemos derecho a jactarnos en contra de ellos y despreciarlos, como algunos no judíos que son muy prepotentes se han revelado y dicen con soberbia que ellos no van a seguir ninguna tradición judía. Hoy día, en el auge de las raíces hebreas, está apareciendo mucha gente antisemita, envalentonada, que juzga a los judíos y que se creen mejores que ellos. Cada tradición que ellos tengan, que no vaya en contra de la Torá, es perfectamente válida, así como la celebración del Shabbat, la fiesta de Pesaj y muchas otras celebraciones que hoy muchos rabinos judíos creyentes en el Mesías Yeshua están enseñando cómo celebrarlos. Ellos, los judíos, tienen el cetro de autoridad. Ellos siempre van a ser la brújula que nos va a ir guiando y mostrando cómo hacer las cosas a la manera que nuestro Elohim Altísimo se la reveló. Y así será hasta que vuelva Yahshua, el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Yehudá. Así que usted tiene una mente para discernir. Y cuando lo que oye de ellos es algo que no va de acuerdo a la palabra, pase por alto, retenga lo bueno, ore y bendígalos. Es lo mejor que puede hacer. Así que, como dice nuestra líder, nuestra directora general y su esposo, así que señores, seamos mansos como la paloma y astutos como la serpiente, agarrados con uñas y dientes de las vestiduras de Yahshua. Hagamos la carrera hasta completarla, hasta llegar a la meta. Una enseñanza muy larga, hay que escucharla varias veces, meditarla y compartir a quien lo necesite. Agradecemos su apoyo al Ministerio Casa de Oración en Misión Avivamiento. Puedes entrar a su página en el blog misionavivamiento.blogspot.com. La verdadera generosidad es dar cuando no te sobra. Agradecemos su apoyo para el ministerio. Ahí puede hacer sus donativos por PayPal, con tarjeta de débito, de crédito o tarjeta de regalo o vía PayPal
Ahí en la página usted puede hacer el depósito. Si usted ha recibido bendiciones, si el trabajo de sus servidores le ha bendecido grandemente, agradecemos su apoyo para seguir adelante. De cierto que nuestro Padre nos guía a toda buena obra y a toda verdad, a toda justicia. Pero si tú quieres sembrar en este ministerio, el Eterno te bendiga grandemente. Shalom, shalom, mis amados. Hermosa enseñanza. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Un fuerte abrazo para ustedes, para el ministerio en Memphis, Tennessee y para el ministerio aquí en México. Les amamos. Shalom, shalom y hasta la próxima. Amén.